El 29 de abril de 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas. Sin embargo, el empleo de sustancias químicas y material biológico como herramientas de guerra es tan antiguo como los propios conflictos armados en los que se ha visto involucrado el ser humano. No obstante, el gran desarrollo de esta modalidad bélica tiene su origen en el auge de la industria química en Centro Europa durante el siglo XIX, concretamente en la industria alemana, dominada por las llamadas tres grandes, BASF, Hochschild y Bayer, que invirtieron gran parte de sus recursos en la búsqueda de nuevos compuestos sintéticos derivados de los colorantes. Precisamente, en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1916, estas tres compañías firmaron una alianza denominada Comunidad de Intereses de la Industria de los Tintes, que se constituyó en una pieza clave de la guerra química con gases neumotóxicos y vesicantes durante el desarrollo de la contienda bélica. Todo ello a pesar de que el uso de gases asfixiantes y deletéreos estaba prohibido por la Conferencia Internacional de la Paz de La Haya de 1899 y la posterior Convención de La Haya en 1907. El empleo de estas armas químicas durante la Primera Guerra Mundial fue una práctica generalizada y abusiva por ambos bandos. Los franceses fueron los primeros en usarlos, al utilizar bromoacetato de etilio, una sustancia lacrimógena, para forzar a las tropas alemanas a salir de sus búnkeres en 1914, aunque su efecto era prácticamente nulo al emplearse al aire libre. Por el contrario, la implicación de Alemania en este juego bélico sucio fue consecuencia del azar. Al quedarse el ejército alemán sin el suministro de los nitratos chilenos para la fabricación de pólvora y explosivos debido al bloqueo marítimo británico, el Departamento de Materias Primas del Ministerio de la Guerra enroló al científico Fritz Haber, en aquel momento director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física, Química y Electroquímica de Berlín, para solucionar el problema. De esta forma, Haber organizó y dirigió entre 1915 y 1917 el Departamento de Guerra Química del Ministerio de la Guerra del Reich prusiano, y en sus laboratorios se desarrollaron las primeras armas de destrucción masiva, conocidas como una alternativa a la preocupante escasez de armas convencionales para el ejército alemán. El primer gas utilizado fue el clorosulfonato de odianicidina, sin apenas eficacia, y posteriormente el cloro, ensayado contra las tropas francesas el 22 de abril de 1915 en Ypres. Este primer ataque químico de la historia de la guerra ocasionó 5.000 muertos y 15.000 afectados. A partir de este momento, la industria química multiplicó su influencia en los ámbitos militares, y Haber incorporó a su instituto a más de 1.500 trabajadores, 150 de ellos científicos. Dadas las dificultades del uso del cloro por la dependencia de la climatología, en el instituto de Haber se comenzó a investigar el fosgeno, un gas más tóxico, menos reactivo y con un periodo de latencia mucho más lento, que se empleó por primera vez contra los británicos el 19 de diciembre de 1915 en Whitehead. El fosgeno, junto al difosgeno, también permitía su uso en proyectiles de largo alcance, denominados Cruz Verde, por su marca específica, evitando así el problema derivado del uso de las bombas. En los laboratorios de Haber también se gestó el empleo de los primeros agentes basicantes o gases venenosos, entre ellos el cloroetil, el sulfano o el gas mostaza, que tan funestas consecuencias ocasionaron en el campo de batalla. Aunque sintetizado por primera vez en 1822, la fabricación de gas mostaza pura mejoró notablemente en 1886 gracias a la reacción de tidioglicol con tricloruro de fósforo. Precisamente, el tidiglicol era una sustancia disponible en enormes cantidades en las empresas de tintes alemanas, por lo que el gas mostaza se fabricó con gran facilidad en las compañías BASF y Bayer. El gas mostaza realmente no era un gas, sino un líquido que, al contactar con la piel y tras un periodo de latencia de varias horas, ocasionaba lesiones ampollosas de muy mala evolución y cura, sobre todo en zonas húmedas, como pliegues, axilas, genitales, ojos y tracto respiratorio cuando es aspirada. Los alemanes la utilizaron por primera vez en los preludios de la tercera batalla de Ypres. Durante las siguientes 6 semanas, este veneno ocasionó 20.000 bajas en las tropas británicas. Esta sustancia, debido a su persistencia en el terreno, también se usó con frecuencia para impregnar zonas que no interesaban ocupar físicamente. Se estima que durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron unas 12.000 toneladas de hiperita o gas mostaza, y entre los afectados por esta sustancia se habría encontrado al mismo y propio Adolf Hitler, esto según lo reconoce él mismo en su libro Mein Kampf. Pero como la perversión en el uso de estos agentes parece que no conoció límite alguno durante el transcurso de la Gran Guerra, se desarrollaron auténticos manuales de guerra química. En ellos se recomendaba el uso secuencial de diferentes agentes,
Primero, por ejemplo, se lanzaban proyectiles Cruz Azul, con sustancias que inducían estornudos y vómitos, con el objetivo de forzar a los combatientes a quitarse la máscara antigas. Posteriormente, se tenía que hacer uso de proyectiles Cruz Verde para multiplicar las bajas enemigas a causa de que estos estarán expuestos al haberse quitado las máscaras. Se ha estimado que el número de bajas durante la Primera Guerra Mundial por el uso de armas químicas fue de 1.300.000, de las cuales 91.000 fueron mortales. Entre ellas también cabe mencionar las propias bajas alemanas, debido al uso por parte de las tropas enemigas de las sustancias que ellos mismos desarrollaron, 200.000 bajas y 9.000 víctimas mortales. Justo el año que finalizó la Gran Guerra, Fritz Haber fue galardonado con el Premio Nobel de Química por la síntesis del amoníaco, descubrimiento de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Así pues, en Haber se recrea una extraña paradoja de la historia de la ciencia, pues sus hallazgos salvaron y cercenaron cientos de miles de vidas, incluidas las de su propia esposa, Clara, primera mujer en doctorarse en química por la Universidad de Breslau, quien, tras una discusión por los programas de guerra tóxica de su marido, se suicidó. A pesar de esta enorme cantidad de víctimas, en el discurso leído durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel, el padre de la guerra química dijo: "En ninguna guerra venidera los militares podrán ignorar los gases tóxicos. Son una forma superior de matar". Sin nada más que agregar, te invito a suscribirte y darle like si te ha gustado el video.